Los despidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúan. Después de este terrible atentado que ocurrió en Crocus, en la ciudad de Crocus, en Moscú, que por supuesto dio la vuelta al mundo debido a la magnitud de los daños, al terrible caso y la gran cantidad de víctimas de civiles inocentes que perdieron la vida en este atentado terrorista. Se empezaron las investigaciones. Muchos estábamos, obviamente lo platicamos en nuestro en vivo, estábamos conmocionados por los hechos, pero también llamaba mucho la atención la huida de los presuntos terroristas porque se dirigían a Ucrania. Digamos que a este país que les iba a abrir las puertas prácticamente para quizás no recibirlos como héroes para no verse tan involucrados, pero sí darles una vía libre para que lograran escapar. Presuntamente después de que los atraparon, se empezaron las investigaciones. Rusia empezó a buscar a quienes podrían ser los presuntos aliados o las mentes maestras detrás de este atentado. Obviamente las investigaciones, como todos sabíamos que iba a ocurrir, los llevaron a Ucrania, pero incluso también a Estados Unidos. Ya Rusia está investigando oficialmente los posibles vínculos que tendría Estados Unidos en este terrible atentado terrorista. Pero mientras eso ocurre, lo platicábamos en un video anterior, Zelensky ya está limpiando la casa. Necesita como tal que no se acerquen las investigaciones directamente a su persona. Que los involucrados, los presuntos involucrados, no los lleven las investigaciones hasta él. Porque obviamente en el momento en el que la situación cambia, ya no es una guerra, ya no es un enfrentamiento con los militares, sino un ataque terrorista contra civiles en este caso en un teatro donde se estaba llevando a cabo un concierto con civiles, niños, que lamentablemente 3 de ellos perdieron la vida. Obviamente ya la situación no sería favorable para Zelensky. Se acabaría el apoyo, todo el mundo iba a condenarlo y en fin. Zelensky sabe que si se llega a descubrir que él tendría una participación o sabría de lo que se estaba planeando, se acabaría por completo no solo su carrera como presidente, sino también todo el apoyo de Occidente. Es por eso que está limpiando la casa. Desde la semana pasada hablábamos precisamente del despido de uno de sus jefes de seguridad más importantes. En ese momento, el primer movimiento que hizo Zelensky fue despedir a su jefe del Consejo de Seguridad y la Defensa, Alexei Danilov. Era uno de sus más allegados, pero también era uno de los funcionarios ucranianos que tenían un discurso muy combativo, abrasivo contra Moscú. Era de los hombres que decían que era importante destruir por completo a Rusia, que todos los rusos no valían absolutamente nada, que todos deberían de ser eliminados. Entonces, no solo él, también este famoso asesor Mikhail Podolyak ha hecho este tipo de declaraciones. Pero en este caso, algo sabía el jefe del Consejo de Seguridad de la Defensa, que fue el primero en irse. Ocurrió este terrible atentado el viernes antepasado y el lunes ya estábamos informando acerca de este despido. Fue sorprendente, completamente sorprendente, sobre todo porque necesitaban que nada guiara la investigación a Zelensky. Si Alexei Danilov resulta ser el culpable, es problema de él. Ya, como diríamos, ya él se lavó las manos. Ya lo que haga Rusia contra Alexei Danilov es completamente aparte del gobierno de Zelensky. Y ahora ya no solo es Alexei Danilov. Estamos hablando del despido de un antiguo socio con quien ganó mucho dinero Zelensky y sobre todo actual o ex asistente Sergei Sheriff. Desde la semana pasada empezaron los despidos. Ahora le tocó a su antiguo socio y asistente Sergei Sheriff.
Es uno de los pocos funcionarios, de hecho, que quedaban del inicio del gobierno de Zelensky. Fue uno de los pocos que sirvieron desde su primer día en la presidencia, cuando asumió el cargo en el 2019. Antes de ingresar en la política, casualmente este sheriff fue un socio comercial cercano de Zelensky durante mucho tiempo, con quien había colaborado y fundado el estudio Comedia Cabal 95. Casualmente, cuando Zelensky se vio involucrado en este famoso tema de los Pandora Papers. En septiembre del 2021, Sheriff incluso sobrevivió a un intento de asesinato cuando su coche fue atacado por asaltantes desconocidos. Presuntamente, el vehículo fue acribillado a balazos por estas personas, dejando a su conductor herido, mientras que el propio Sheriff salió completamente ileso. Desde entonces, los dirigentes ucranianos afirmaron que esto se trataba de un golpe en represalia por parte del sistema del país, la oposición del país, donde supuestamente Zelensky habían estado tratando de romper al gobierno de su país. En los últimos días, Zelensky ya ha despedido a 3 asesores presidenciales independientes, así como a 2 representantes plenipotenciarios, Natalia Pushkeraya y Aliona Berzvikaya, que eran encargadas respectivamente de cuestiones relacionadas con el movimiento voluntario, que ya sabemos que de voluntario no tiene absolutamente nada el llevar a más militares al frente de la batalla, y la segunda era la encargada de los derechos de los militares, algo que tampoco tienen los militares ucranianos. Muchos de ellos incluso han dado algunas entrevistas diciendo que fueron obligados. Y no solo eso, que en el momento en el que llegaban al frente de la batalla, lo único que les quedaba hacer era rendirse. Independientemente de lo que dijera su jefe de brigada o el que estaba a cargo de la operación, la mayoría de ellos sabían que su única forma de sobrevivir era rendirse ante los rusos, que los tomaran como prisioneros y, lo más importante, que no los pusieran en la lista. Que no los pusieran en la lista del intercambio de prisioneros, porque sabían que en el momento en el que regresaran a Ucrania, prácticamente su vida ya no era suya, y sobre todo los iban a obligar a regresar al frente de la batalla, que es algo que ninguno de ellos quiere. También salió hace poco un reportaje de los militares ucranianos que están siendo movilizados de forma voluntaria, porque se supone que así es, y muchos de ellos son adultos mayores. Ya son personas muy grandes y que no tienen el deseo de estar en la batalla o de luchar. Que de los últimos 200 que llegaron para unirse al frente de la batalla, poco más de 20, ni siquiera 25 eran los que realmente llegaron con ese ánimo de luchar. El resto de ellos eran personas mayores, que no tenían ganas, con problemas de salud, que simple y sencillamente no querían estar ahí. Pero bueno, si ya se fue la persona encargada del movimiento voluntario y la de los derechos de los militares, obviamente ya ninguno de ellos tiene derechos. Estos despidos también se producen como parte de una reorganización del supuesto liderazgo de Zelensky debido a la salida del ex general de alto rango Valery Zaluzny. Están culpando o están utilizando la salida de Zaluzny en este momento para justificar los cambios que está realizando Zelensky. ¿Por qué? Porque con ello van a decir: mi ex jefe de la seguridad no tiene nada que ver con el atentado contra Rusia. Mi ex asistente, que fue prácticamente mi socio durante mucho tiempo, tampoco tiene nada que ver con el atentado contra Rusia. Tenemos que estar muy pendientes de quiénes son las personas que se están retirando de los cargos o a quienes está despidiendo Zelensky, sobre todo porque podrían ser señalados en las próximas investigaciones que se estarán realizando por parte de Rusia. En este momento, el Comité de Investigación ruso ya inició una investigación sobre las acusaciones de que Ucrania
y sus patrocinadores occidentales serían quienes estarían presuntamente involucrados en actividades terroristas en suelo ruso. Esto sigue a las quejas de parlamentarios y figuras públicas que han señalado obviamente que quienes más se beneficiaron de este terrible atentado fueron precisamente ellos. Entonces ya van a realizar una investigación oficial para saber de dónde vino el terrible ataque, pero sobre todo porque Zelensky está moviendo su gabinete en un momento en el que la guerra contra Rusia se encuentra muy debilitada, en un momento en el que sus patrocinadores occidentales ya no tienen muchas ganas de ayudarlo, y sobre todo, ¿por qué a sus personas más allegadas? ¿Por qué a quienes incluso les confiaba absolutamente este conflicto? Tendremos que estar muy pendientes de las investigaciones de Rusia y, por supuesto, de cuántas personas más va a retirar Zelensky de su gabinete. Si este video te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.